Hola, mi nombre es Carla Lasprilla Salinas, soy estudiante de tercer semestre de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana. En el día de hoy vamos a estar desarrollando un taller llamado Comunicación Neuronal. Para iniciar el desarrollo de este taller, tenemos unas gráficas de las etapas y desarrollo de la embriología del sistema nervioso central. Debemos tener en cuenta que en estas etapas, esta es la etapa específicamente de la neuralización. Aquí podemos ver cómo está el ectodermo, la placa neural, ¿sí? Acá ya está la placa neural produciendo cambios y es que sus pliegues se están colocando hacia la línea media dorsal del tubo neural. Entonces aquí ya está constituido el tubo neural, dando origen a el sistema nervioso central, que son las vesículas primarias y secundarias. Acá tenemos las primarias, tenemos las secundarias. Asimismo, se desarrolla también en esta gráfica las estructuras cerebrales partiendo de las vesículas secundarias, ¿sí? De manera específica. Asimismo, eh, una descripción conceptual de las etapas de la embriología del sistema nervioso central que debemos tener en cuenta, bueno, Bayona Rodríguez en el 2012, ella parte y sostiene que la primera etapa, el inicio de las etapas de la embriología del sistema nervioso central, se da con la gastrulación. Sin embargo, debemos tener en cuenta saberes previos, conocimientos básicos de la fecundación, ¿cierto? Entonces, en esta gráfica podemos observar cómo en la primera fase y segunda fase se da el proceso de fecundación, cómo acá el espermatozoide está intentando romper la membrana para ingresar al ovocito. Asimismo, la fase de segmentación que se da en la 3, 4 y 5, acá se está creando una aleación genética perfecta, ¿sí? Mm, creándose el ADN. Recordemos que son 23 cromosomas femeninos y 23 cromosomas masculinos, por lo cual se está creando el ADN constituido por cuatro proteínas de manera específica. Entonces, en la sexta y séptima, ahí se está dando la fase de implantación del blastocisto en la cavidad uterina, en el útero ya, para dar inicio a la etapa de gastrulación, que en este caso es denominada pregastrulación, que no es nada más una estructura, un disco bilaminar creado por dos estructuras, epiblasto e hipoblasto. Asimismo, inicia la primera etapa, según Bayona Rodríguez, de la gastrulación. La gastrulación se da ya en la tercera semana después de darse la fecundación y es un proceso sumamente importante dado que en esta etapa el embrión pasa de estar organizado por una estructura bilaminar por epiblasto e hipoblasto a conformarse una estructura de disco trilaminar, ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, en este caso, ya podemos decir que se está dando el origen, el principio del sistema nervioso y es cuando se establece ya la placa neural. ¿Sí? Asimismo, pasamos a la segunda etapa, según Bayona Rodríguez, que es la neuralización. La neuralización se da ya finalizando la tercera semana después de haberse dado la fecundación, ¿sí? Y es cuando la placa neural sufre cambios que llevan a la formación del tubo neural. Y esto consiste que el tubo neural se cierra a medida que
los pliegues se encuentran en la línea media. Aquí podemos ver cómo está la placa neural en una primera instancia, en una segunda instancia. Ahí se está como realizando el pliegue y de esta manera ya se está como cerrando, ya está creado como que el tubo neural. Sí, y aquí podemos observar cómo luce como una especie de cilindro y está completamente cerrado y el ectodermo de manera superficial está separado del tubo neural. Este es el proceso denominado neuralización. Tercera etapa de la embriología del sistema nervioso central y es la vesicularización. La vesicularización, antes de finalizar el cierre del tubo neural, inicia una diferenciación macroscópica y esta se da como cambios extremos en el extremo, perdón, en el extremo del tubo neural, extremo anterior del tubo neural, lo que origina las vesículas primarias. Recordemos que las vesículas primarias está constituido por prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Acá podemos observar cómo está la médula espinal en la parte inferior. Partiendo de las vesículas primarias, sufren unas subdivisiones. El prosencéfalo se divide y se originan dos vesículas, que es el telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo no se divide, entonces el romboencéfalo origina dos vesículas, metencéfalo y mielencéfalo. De esta manera, acá podemos observar cómo están divididas entre valles o construcciones o sea, las vesículas, dilatación, contracción, podemos observar acá. Este es el proceso de vesicularización. Y por último, podemos observar la organización y constitución del sistema nervioso central partiendo tubo neural, vesículas primarias y secundarias, y de manera específica las estructuras, prolongaciones que se dan a partir de las vesículas. Por ejemplo, del telencéfalo, los hemisferios cerebrales, diencéfalo, el tálamo e hipotálamo, el mesencéfalo, porque recordamos que no sufre división, el metencéfalo, el puente de Baróleo o protuberancia y cerebelo, asimismo el mielencéfalo, el bulbo raquídeo. De esta manera se origina y se organiza a partir de las vesículas el sistema nervioso central. Teniendo en cuenta esto, pasamos a la siguiente gráfica de las etapas de la neurogénesis o neuromaduración. Acá, ya adentrándonos más en materia, está constituida en esta gráfica por 4 etapas: proliferación, neurogénesis y migración, gliogénesis y maduración. Aquí podemos observar cómo está la célula precursora allí y acá cómo está la multiplicación a partir de la ósmosis celular entre ellas. Y acá podemos ver la migración hacia la corteza cerebral, ¿sí? Redes neuronales. Igualmente la gliogénesis y la maduración. Ya adentrándonos en información, en lo teórico, las etapas del desarrollo de la neurogénesis o neuromaduración, Hernández Flores Beltrán y Contreras, en el año 2018, establecieron de manera jerárquica una manera clásica de la neurogénesis que consta de 4 etapas: proliferación y neurogénesis, que va de la semana 1 a la 7, migración semana 8 a la 15, diferenciación y crecimiento semana 16 a la 26 y maduración semana 27
a la adultez. Y es acá cuando ya hablamos de los procesos, de las etapas de la embriología, vesicularización, neuralización y gastrulación. Si en algún punto, acá en proliferación de la neurogénesis, en algún punto del día 33 de gestación se produce una división asimétrica de la célula precursora. Aquí es donde se oficializa el inicio de la neurogénesis. Aquí podemos observar cómo la célula precursora está acá y acá tenemos el neuroblasto, ya la neurona constituida, el glioblasto, ya acá podemos observar la célula glial, la célula glía. Acá. Es acá donde comienza a formarse todo el material para las estructuras cerebrales, corticales, subcorticales y las vías sinápticas. Asimismo, a partir de esta información, las estructuras del sistema nervioso central y los precursores neuronales, ¿sí? Las importantes células, que es el neuroblasto, glioblasto y células gliales. Acá ya podemos hablar de un comienzo de la neurona, es decir, neurogénesis. Asimismo, pasamos a la segunda etapa, migración, que va de la semana 8 a la 15, y acá es un proceso que se da en el desarrollo cortical de manera tal que se llama de adentro hacia afuera, dado a que la célula emerge de la parte subcortical, es decir, desde el encéfalo a las vías, migra hacia las partes superficiales de la corteza cerebral. Acá es un proceso realmente delicado, dado que si la célula migra o viaja a alguna zona para la cual no fue diseñada, puede traer efectos adversos en el neurodesarrollo, como epilepsia y todo este tipo de afecciones. Asimismo, pasamos a la diferenciación y crecimiento, semana 16 a la 26. Acá es importante que las células precursoras adquieren un verdadero cambio fenotípico hacia tipos de células específicos especializados como astrocitos, oligodendrocitos. Acá podemos observar cómo la neurona se diferencia porque tiene la prolongación del axón y las terminales axonómicas, al igual que las dendritas. Ya se da un crecimiento para una mayor interconexión en los procesos de los circuitos neuronales. En este proceso se da una verdadera interconexión funcional de estos diversos circuitos neuronales, por ende, se inicia la sinaptogénesis. Aquí empiezan las primeras sinapsis. Asimismo, pasamos a la maduración, que es de la semana 27 a la adultez. Acá, este proceso requiere de una especialización celular total, conexiones nerviosas definidas y refuerzos mecánicos tisulares suficientes, porque ya estamos en el proceso de la maduración. Asimismo, tiene unas subetapas la maduración, que es la poda, la muerte y la mielinización. La poda es la eliminación de redes neuronales, es realmente fisiológico, es beneficioso, porque es necesario crear nuevas redes neuronales potentes, suficientes para un mayor y demanda que lo requiere el sistema. Entonces, asimismo, la muerte, apoptosis de los núcleos neuronales, y se da la mielinización, que es la cubierta de mielina que está sobre el axón, para de esta manera dar soporte y mayor velocidad a los y cauce a los impulsos neuronales, ¿sí? De esta manera podemos culminar las etapas de la neurogénesis o neuromaduración en estas 4 etapas. Hablemos de la neurona, sus partes y funcionalidad. Cuando hablamos de las células propias del cerebro, se nos viene a la cabeza, lo primero es la neurona. Sin embargo, la neurona por sí sola no podría crear un cerebro funcional. Por ende, es importante la acción de otros tipos de células.
Y es que la neurona tiene cuatro partes constituidas por el núcleo de la neurona, las dendritas, el axón y las terminales axonómicas. En el núcleo de la neurona es el centro de control metabólico de la neurona, asimismo como es su planta de fabricación y reciclaje, es donde podemos encontrar los orgánulos, orgánulos importantes como lo son ribosomas, retículo endoplásmico, que son los quien sintetizan proteínas. Asimismo, la mitocondria, que produce energía. Es en el núcleo celular donde se sintetiza las proteínas neuronales. Asimismo, tiene las dendritas, las observamos acá, son prolongaciones neuronales, sí, ciertamente en la dendrita es donde se produce la sinapsis, dado a que recibe información a través de sinapsis, pero la prolongación más grande de la neurona es el axón. Y están las terminales axonómicas. A través del axón se tiene la neurona mayor extensión hacia otras estructuras, ¿sí? Y las terminales axonómicas, ellas contienen unas bolsas llenas de fluido, unas vesículas, que son los neurotransmisores. La funcionalidad de la neurona es integrar, es procesar información y de esta manera, a través de o sea, recibidas a través de la sinapsis y de esta manera producir una señal química a través de los neurotransmisores. Sinapsis, ¿qué es la sinapsis? Las conexiones de las células que forman un circuito neuronal se dan típicamente a través de una densa maraña de dendritas, terminales axonómicos y prolongaciones de las células gliales, las cuales constituyen el llamado neuropilo. Este dispuesto entre los cuerpos de las células nerviosas es la región donde se produce la mayor parte de las conexiones entre células nerviosas. Estas conexiones se denominan sinapsis o conexiones sinápticas y es mediante ella que las células nerviosas se comunican entre sí. Es importante saber que el designio de sinapsis es tanto el espacio próximo entre las células como el proceso de la comunicación entre ellas. Las funciones de la sinapsis es el traspaso efectivo de la información recibida a través de otros impulsos nerviosos, químicos y eléctricos. Recordemos que también existen dos tipos de sinapsis, la química y la eléctrica. La química es la más habitual, pero más adelante vamos a hablar de eso. Potencial de acción, su estructura y bomba sodio-potasio. El potencial de acción, según Galton y Hall en el 2011, sostienen que el potencial de acción no es más que el cambio brusco, el cambio rápido del potencial de reposo de membrana, que se extiende a lo largo de la fibra de la neurona. Para el inicio de un potencial de acción, tienen en cuenta Galton y Hall algunas fases, y es el reposo de la membrana. Aquí podemos observar cómo la membrana se encuentra en reposo en un estado negativo completamente, menos 70, lo cual es pasada de un estado negativo a un estado positivo a través de un estímulo. Y ahí inicia la fase de despolarización. Está condicionada por la entrada del sodio, o sea, porque cambia de un estado negativo a positivo. Podemos verla aquí, como el potencial de acción llega a un rango de más 40 para sí mismo pasar a la repolarización. Esto se produce a través de la salida brusca de potasio para restaurar o regresar al estado natural de la membrana. Seguido así, se da el periodo refractario, que es el periodo donde la membrana no puede ser estimulada, donde la célula no puede ser estimulada. Es un periodo pequeño de tiempo. Asimismo, se inicia nuevamente el ciclo, reposo de membrana, despolarización, repolarización y periodo refractario.
Hablemos de la bomba sodio-potasio. Y es que las proteínas transportadoras pueden trabajar con un gradiente de concentración durante el transporte pasivo. Pero algunas proteínas transportadoras, como lo es la bomba sodio-potasio, pueden mover solutos contra el gradiente de concentración, es decir, de baja concentración a alta concentración, con un aporte de energía de adenosín trisfosfato. Y es que consiste en que tres iones se unen con la bomba de proteína dentro de la célula. Acá podemos ver el sodio, donde se bombea hacia afuera, afuera de la célula, y dos iones de potasio se unen para ser traspasados hacia dentro de la célula. Y este proceso se repite consecutivamente. Esto es con la finalidad de regresar los iones al espacio celular donde pertenecen. Esto se da específicamente en la etapa de repolarización del potencial de acción, para tener en cuenta. Ahora sí, hablemos de las diferencias entre la sinapsis eléctrica y sinapsis química. Y es que tenemos algunos parámetros acá, y es que la transmisión de información en la sinapsis química y eléctrica son distintas, porque la sinapsis química es a través de neurotransmisor y la sinapsis eléctrica se da a través de la corriente local. En cuanto al retardo sináptico, es más prolongado, porque pues acá podemos ver que la terminal presináptica y posináptica está separado por un espacio, a diferencia de la eléctrica, donde no existe espacio, está allí. Asimismo, en la simetría en la química, podemos ver cómo está la superficie. Acá está una vesícula mediana, una grande, acá una pequeña, y siempre va a depender de la estimulación de neurotransmisores en ese ambiente. Y la eléctrica es simétrica, está completamente, mira, acá podemos observar cómo la superficie se pliega a la otra completamente, se adhiere, ¿ok? En cuanto al parámetro de dirección, en la química es unidireccional, dado que las neuronas posinápticas no pueden transmitir información a la presináptica. Entonces, en la eléctrica podemos observar que es bidireccional, dado que ella tanto emite información como recibe. Asimismo, en la plasticidad, en la química es alta, porque como es la sinapsis química es la más habitual, entonces la sinapsis más activa transmitirán la información con mayor facilidad. Asimismo, en la eléctrica, ¿sí? Porque la información se traduce de la misma manera, y cuando se produce un potencial de acción en la neurona, se produce en otra. Entonces, de esta manera, por esto es la plasticidad baja. Estas son las 5 diferencias que encontré en la sinapsis eléctrica y química. ¿Qué es un neurotransmisor? Y nomine 4 tipos. Un neurotransmisor es una sustancia producida por la célula, la neurona, la cual es capaz de alterar la funcionalidad de otras células de manera breve o de manera duradera, y esto se hace a través de la ocupación de receptores específicos y por la activación de mecanismos iónicos y o metabólicos. Aquí podemos observar cómo hay neurotransmisores en la zona sináptica, y en la posináptica ya hay receptores atrayéndolos. Hablemos de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor de tipo activo, el cual interviene en el control del movimiento voluntario, del estado de ánimo, ¿sí? También la recompensa, la adicción a las drogas o alimentos ultraprocesados, el estrés, la motivación, la atención, el aprendizaje.
¿sí? Es un neurotransmisor que es activo, se encarga de regular procesos de movimiento y regular procesos de método activo que requieran actividad, energía. Asimismo, acá tenemos al neurotransmisor gamma aminobutírico. Él, al contrario de la dopamina, lo que realiza es un neurotransmisor de tipo inhibidor. Él calma, él desempeña un papel fundamental en la regulación de la activación neuronal y una de sus funciones principales es reducir la actividad neuronal, lo que ayuda a calmar la ansiedad y el estrés, a regular el sueño, a reducir la excitación neuronal e inhibir la transmisión de señales dolorosas. Entonces, de esta manera, inhibe la actividad neuronal. La serotonina, el neurotransmisor conocido como la hormona de la felicidad, este es un neurotransmisor inhibidor de las vías de dolor, ¿sí? En la médula y se supone que sus efectos en las zonas, surte efecto en las zonas más altas del sistema nervioso. Sí, él se encarga de regular eh, el humor, el estado de ánimo, ¿sí? ¿Cómo lo regula? Se encarga de producir felicidad, bienestar. El cortisol, que también es conocido como la hormona del estrés, es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal y que juega un papel crucial en la respuesta del cuerpo al estrés, la regulación del metabolismo y la función inmunológica. Esta es una hormona que también actúa como neurotransmisor. Regula la respuesta al estrés, regula la respuesta al metabolismo, suprime el sistema inmunológico y regula el ciclo del sueño vigilia, asimismo como también regula dado a que tiene eh, eh, comunicación en la glándula suprarrenal, se origina en la glándula suprarrenal, también regula la presión arterial. Ya para finalizar, hablemos de neuroreceptores. ¿Qué son los neuroreceptores? Los neuroreceptores son complejos proteicos, los cuales están ubicados en las membranas celulares de la neurona. Acá los podemos ver. Neuroreceptores, la membrana celular de la neurona, y su función radica en enviar y detectar neurotransmisores, los cuales se unirán y generarán una serie de cambios en el interior de la célula. Así como observamos cuando hablamos de dopamina, serotonina, cortisol, GABA y todos estos, y cada uno va a cumplir la función eh, para lo que se requiere, que es inhibir o activar. Esto era todo. Muchas gracias.